Un saludo muy especial y bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro, a todos los hermanos de la Iglesia Estrella de Belén Jordán y a los hermanos y hermanas en Cristo que nos ven mediante este video. El día de hoy vamos a tocar un punto muy especial en esta lección, el llamado de la Iglesia. Vamos a tocar dos tópicos, ¿no? ¿Cómo es la conformación de la Iglesia? Propósito de la Iglesia. ¿Y cuáles son los principios en este llamado de la Iglesia? Para esto vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de poder hablar y abrir tu palabra, Señor, porque nosotros lo que hablamos es lo que tú nos mandas a hablar, tu palabra, Señor. Nosotros no podemos dar nuestra opinión aquí, vertir nuestras filosofías, no, sino tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús, y ayúdanos, papito. Ministranos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Vamos a irnos al libro de Lucas, capítulo 4, por favor. Abre ahí en tu Biblia. El capítulo 4, verso 16 al 21. Dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí vemos unas acciones de Jesucristo, ¿no? Ustedes y nosotros sabemos bien que este Cristo era el Logos hecho carne, el Dios hecho carne. La persona de Cristo refleja dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cristo, en su humanidad, iba a la iglesia, a la sinagoga, a esa asamblea, a esa reunión. Era su costumbre. Y al llegar a la iglesia, abría el libro, leía el libro, meditaba el libro, escudriñaba el libro. Su pensamiento estaba en escuchar la voz de Dios. Ese era el propósito de ir en esa costumbre a la iglesia. No era de enterarse algunas cosas o de mirar algunas cosas o de señalar quién hace más o quién no hace menos. Y en el verso 18 está el resumen de lo que es la iglesia: el evangelismo, las misiones y la prédica, el ministerio de la iglesia. Nos habla en el versículo 18, ¿no? Diciendo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner la libertad a los oprimidos. Luego viene a decir, ¿no? Y a predicar el año agradable del Señor. Esto tocando la palabra en Isaías 61, 1 y 2, donde nos habla que viene la palabra, el año de Jehová, el año de Dios, el año de Señor, ¿no? En esa palabra agradable, en ese año agradable, pero también viene un contraste, ¿no? Jesús lo va a cortar ese verso en dos, ¿no? Dice, a predicar el año agradable del Señor, y viene también el juicio de Dios. Luego viene una acción dentro de este párrafo, ¿no? Que nos dice: los ojos fijos en Cristo Jesús. Nuestro pastor es Cristo Jesús.
y Él delega las autoridades en la iglesia. De ahí que la iglesia no puede ser un desorden. La iglesia en un momento, ningún hermano puede llevarse porque él le ha nacido o porque él ha querido, no. Hay un orden en la iglesia establecido. Y en ese orden está la cabeza Cristo Jesús y los administradores, que son los pastores. Están los maestros. Para que haya un orden. Cuidar ese orden es obedecer la palabra de Dios en humildad. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿En la palabra, en Cristo Jesús, o está en nuestros corazones de carne? Entonces vemos que en esta lección, en este capítulo que estamos analizando, el llamado de la iglesia, hay acciones, y eso lo hemos llamado nosotros los principios, que son 4 principios. Pero vamos a analizar la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia será los edificios, pero la Biblia claramente nos dice, ¿no?, que viene del griego eclesia, que quiere decir asamblea, reunión. Reunión. Y viene de 2 palabras, ¿no? Kaleo, que es llamado, y ek, fuera de. Dios nos llama, nos saca fuera del mundo hacia su reino. Nos reunimos. ¿Cómo empezó la iglesia? Dice Cristo en Mateo 16, 18, y sobre esta roca edificaré mi. Dice mi. Cristo es el dueño de la iglesia. Él dio su vida. Filipenses capítulo 2 nos habla que el Dios mismo dejó su trono, vino aquí a la tierra, se humilló, murió, resucitó, fue glorificado el Padre. Mi iglesia. Hechos capítulo 1, 3 al 5 y Hechos capítulo 2, 1 al 4 nos relata también que Cristo mismo ordenó que esperaran los discípulos. ¿Cómo empezó la iglesia? Bajo un orden, bajo obediencia. Nadie supuso así debe ser o así será. No, como ha dicho Jesús, el Cristo. Como Pablo le pregunta, ¿no?, ¿qué quieres que haga yo, Señor? La respuesta de Jesús es obediencia. ¿Cómo empezó la iglesia? El propósito de la iglesia: mostrar al mundo el poder de Dios, el amor y el poder de Dios a la humanidad, crecer juntos y afirmarnos en Dios y glorificar y exaltar a Dios. El propósito de la iglesia es obediencia a la palabra de Dios, es obediencia a Cristo Jesús, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. La iglesia. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? De ahí que vamos a tocar, una vez sumido de lo que es la iglesia, vamos a ese llamado en 4 principios. El primer principio: ir a la casa de oración. Jesús tenía la costumbre. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Nosotros vamos a la iglesia, nosotros queremos estar en comunión con Dios. ¿Cuál es la razón? Abrir el libro de Dios. El segundo principio: cuando vamos a la iglesia, abrimos la Biblia de todo corazón o estamos en desgano. Durante la semana, ¿abrimos la Biblia o no abrimos la Biblia? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia entera? En estos 5 años que estamos en la iglesia, en estos 12 años que estamos en la iglesia, en estos 20 años que estamos en la iglesia, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia? Jesús abrió la Biblia. Fue a la iglesia
leer la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a atender la palabra de Dios. Quería escuchar la palabra de Dios, que amaba la palabra de Dios. Cristo tenía en esa casa de oración la intimidad, la comunión. Por eso es que abría el libro de Dios, deseaba. Un tercer principio, mantener los ojos en Cristo Jesús. Una vez que Jesús abre, lee este versículo citado en Isaías, se va a sentar y todos los ojos se fijan en él. Según la cristología nos dice, ¿no?, acerca de la deidad de Cristo, que sus contemporáneos reconocían la deidad de Cristo Jesús. Los discípulos reconocían la deidad. Las personas reconocían, ¿cómo es que si se ha criado con nosotros, tiene estas cosas? ¿Cómo están nuestros ojos? ¿Dónde están fijados nuestros ojos? Para no caer, debemos mantener nuestros ojos en Cristo Jesús. Mateo nos habla, ¿no?, acerca del relato de Pedro cuando está en la barca y ve a Jesús caminando y le dice, no, ven Pedro. Y Pedro baja de la barca y se fija los ojos en el maestro, camina, pero cuando aparta la mirada, de pronto empieza a hundirse. Pero la mano misericordiosa de Cristo Jesús lo agarra y lo salva. Salmo 138, 2 también dice, ¿no?, que afirma su palabra. Mantener los ojos en Jesús. Mateo 14, 28. Tus ojos en Cristo. No importa lo que pasa o dice la gente acerca del mundo. Sabemos lo que va a pasar. Mantener los ojos en Jesús. La unción del Espíritu Santo, mantener. Tenemos la unción del Espíritu Santo, nos llena Dios, pero ¿cómo lo mantenemos? Echamos esa leña al fuego para poder que el fuego siga ardiendo más y más. Tenemos la oración, leemos la Biblia, ayuno, una vida justa, una vida de obediencia, una vida de respeto. ¿Cómo estamos? Cuando dice, ¿no?, en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 6, ¿no?, que avives el don del fuego de Dios que está en ti. Entonces, el llamado de la iglesia en estos 4 principios: ir a la casa de oración con un fin, en comunión e intimidad, abrir el libro de Dios. Ese es nuestro propósito de ir a la iglesia, es nuestro propósito de esa comunión con Dios. Mantener los ojos en Cristo, no hay otro. Cristo es el que salva, Cristo es el que perdona los pecados, Cristo es el que escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Y la unción del Espíritu, mantener la vida de santidad. Entonces, mis hermanos, ya para finalizar, no nos olvidemos, ¿no?, la iglesia, esa asamblea, donde empezó en Jesús mismo, en la roca que es Cristo Jesús, dijo, mi iglesia. Y el propósito de la iglesia no es entretenimiento, es pues llevar el mensaje del amor de Dios, el poder de Dios, crecer juntos afirmándonos en Dios y glorificar y exaltar a Dios. El propósito, los principios: ir a la iglesia, abrir el libro de Dios, mantener los ojos en Cristo Jesús, y la unción del Espíritu Santo, vivir en santidad, mantener. Es así que hemos terminado, mis hermanos, y nos vamos a ver en otras, si Dios lo dispone así. Hasta luego, mis hermanos, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, y ayúdanos, Dios amado, Señor, a poder fijar estos principios y llevarlos adelante, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén.